Carlos Martínez es un periodista a quien estimo mucho, Charlie Lima, especialista en derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó la convocatoria para elegir al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A ver, históricamente, Carlos, ¿quién ha ocupado este puesto? Fíjate, Fernanda, un saludo a toda tu audiencia. Estás diciendo algo bien importante de lo que yo venía pensando. Históricamente se ha elegido a abogados o a personas que han tenido una lucha destacada en materia de derechos humanos, que son defensores de derechos humanos. Y yo creo que es un paradigma que tendríamos que analizar. No digo que romper, pero sí analizar. Porque ahora que viene esta sucesión en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, habría varias preguntas que nos tendríamos que hacer. Una de las notas que más me llamó la atención el fin de semana fue que nombraron que los premios Nobel de Economía habían sido unas personas que habían hecho, el señor Robinson, Simón Johnson, habían hecho un estudio justamente sobre Nogales. Nogales, Sonora. Sí. Ajá. Los que acaban de ganar el premio Nobel de Economía. Sí, Nogales, Sonora, de aquel lado de la frontera y de este lado de la frontera. Y reconocieron que acceso a la justicia, a la educación, a todo, no se debía a la cuestión geográfica, sino a las instituciones. Gracias a las instituciones podían tener un mayor desarrollo en Estados Unidos que en México. De ahí la importancia de la nueva designación hacia la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque, Fernanda, aquí hay un tema muy particular. En principio, los derechos humanos nacen en el 48, posterior a la Segunda Guerra Mundial, como una necesidad de decir, oye, estas cosas ya no pueden seguir sucediendo. Estas atrocidades. Sí. Y entonces aquí viene algo en lo que pocos nos hemos detenido a reflexionar: el costo de los derechos humanos. Todavía seguimos pagando cuestiones emocionales y energéticas derivadas de la Segunda Guerra Mundial. Aquellos que van a psicología o que trabajan transgeneracionales o que están en otro tipo de conocimientos, sabemos que todavía no se resarce el daño a esas comunidades que se violentó durante la Segunda Guerra Mundial. El costo hoy de los derechos humanos es elevadísimo para las personas a pie tierra. Es bien importante observar lo que va a suceder en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a quién van a designar, porque incide directamente en nuestros bolsillos. Si no hay una comisión que esté al pendiente de lo que sucede en materia de salud, el ciudadano gasta más, porque no se le garantiza el acceso a la salud. Pues es un tema de derechos humanos. Claro. O sea, hay una cuestión económica que no estamos tomando en cuenta. Hay una regresión, porque no se están garantizando, pero al final del día incide en los bolsillos de los ciudadanos. Esto es lo más importante, el costo de los derechos humanos. Estas instituciones ya nos cuestan dinero, pero aparte de que ya nos están costando un presupuesto, en nuestros bolsillos, si estos derechos no se garantizan, no somos competitivos ni rentables humanamente. Porque si no, estabas hablando ahorita tú del tema del trabajo. Los derechos humanos de cuarta generación son todos los derechos tecnológicos. ¿Cómo incide la tecnología en contra de las personas? Se está hablando ya a nivel mundial, los economistas, sobre una renta universal garantizada, justamente para el impacto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Renta universal garantizada? Lo que se prevé es que con esta expansión de la inteligencia artificial, como tú bien lo referías en el segmento anterior, se van a ir perdiendo empleos. El de empleo es un derecho al trabajo, es un derecho humano. Si se pierde el empleo, tendría que haber una compensación económica para que las personas puedan vivir de manera digna. Entonces, los economistas hablan sobre esta renta universal garantizada que tiene que existir en los países por los empleos que se van a perder ocasionados por la inteligencia artificial. Entonces, deja tú que los 16 millones de jóvenes no encuentren empleo. Se suma los empleos que se van a perder. Claro. Pero a ver, Carlos Martínez, los seres humanos tenemos derecho, no importa dónde vivamos, claro, a la salud,
a la seguridad, a la educación y al empleo y a la alimentación. A la alimentación, a la vivienda digna, el derecho y acceso al agua potable, a la protección de los datos personales. Mira, el costo de los derechos humanos va incluso hasta en el tiempo que nos quita los trámites administrativos. ¿Cuántas llamadas al día recibimos de personas de telemarketing que nos ofrecen ciertos servicios? Entonces, nuestros derechos y nuestra información personal está vulnerada. Pues, la realidad es que hoy vivimos un momento en donde la Agenda 2030, los 17 puntos de la Agenda 2030, la Agenda del Milenio, no se va a cumplir ninguno de los 17 puntos. Y estamos hablando a nivel internacional. Es un problema mundial. Los derechos humanos están viviendo un momento muy caótico y muy difícil, pero también hay una falta de socialización y una falta de un involucramiento personal. Por eso trato de explicar que si no nos metemos, esto nos está costando dinero de nuestros bolsillos. Entonces la pregunta sería, Carlos, ¿existen los derechos humanos? Existen, pero que se garanticen es muy diferente. Esa es o sea, no están garantizados. O sea, sí en papel están inscritos, redactados, identificados. Sí. Pero a la hora que tú los implementas, vamos a poner el ejemplo de México. A ver, lo que está diciendo Carlos. Nosotros, tú y yo, público más inteligente de la radio y la televisión, tenemos derecho a la salud, al empleo, a la seguridad, a la educación, a la alimentación, etcétera, etcétera. ¿Al acceso al Internet? ¿Cuántos tenemos todo esto? Pues no. Y desafortunadamente, esta desigualdad y esta brecha nos cuesta dinero, nos cuesta en los bolsillos que no se garantice. Porque si tu mamá se enferma y tú no tienes para tenerla en un hospital de primer nivel, es un dinero. O asegurada. Espérame, ahí hay otro tema bien delicado. Tú compras un seguro de gastos médicos mayores. Ahorita estoy en un análisis de caso de estudio de personas que han comprado seguros de gastos médicos mayores, donde compañías de seguros, cuando saben que la persona está enferma de cáncer, generan prácticas dilatorias, porque lo que le cuesta a una aseguradora un enfermo de cáncer son 95 millones de pesos. Entonces hacen prácticas dilatorias, no les pagan y dicen, pues no importa que en juicio pague 10 millones, se están ahorrando 85 millones de pesos. El punto justo es cuánto nos están costando los derechos humanos y se están creando cada vez instituciones, una parasitosis pública que al final del día a ti y a mí no nos beneficia. Nuestros derechos se vulneran desde el momento en que nos llama una persona para ofrecernos servicios funerarios, que yo ya les compré a esa empresa 2 veces y me llaman 8 veces al día. Les resta competitividad humana a la persona que está en el servicio de telemarketing en ventas y nos resta a nosotros tiempo, porque en lo que les explicas, y uno no quiere ser grosero, quiere ser educado. No te cuento los bancos, no te cuento las empresas. ¡Qué fuga! En el pie tierra. Exacto, fíjense lo que plantea Carlos en ¿Qué tal, Fernanda? La fuga económica, lo que nos cuesta los derechos humanos mal implementados o no tomados en cuenta. No, tiene que tener un costo el derecho humano. Desde que tú vas y metes una queja, ¿cuánto dinero se está perdiendo? Porque a lo mejor lo que nos están costando estas instituciones versus per cápita cada persona, más lo que te están dañando, pues la verdad es que no tiene razón de existir, no hay un acceso a la justicia. Y justamente me sobrellama bastante la atención que el Nobel de Economía vaya en ese sentido, en esta parte de decir, oye, pues no hay un acceso a la economía justo, porque no se está garantizando el derecho humano, instituciones fortalecidas, que se diga, sí, me estás violando mi derecho y esto me está costando tanto dinero, pero además me está costando ahorita dinero, pero me va a costar salud emocional, física, psicológica, espiritual, y estás por 10, 15 años arrastrando problemas porque es un sistema caótico el que se está viviendo. ¿Quién protege los derechos humanos en México? La Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero yo recuerdo casos de la comisión en donde se protegía al malo del cuento.
Y no al bueno del Bueno, cuento. ahorita la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas hizo un llamado a la Presidenta de la República por los asesinatos que están cometiéndose en estos fuegos cruzados, pero además me llamó mucho la atención que el diario El País generó un reportaje tan interesante donde habla que el Instituto Mexicano del Seguro Social ya no quiere atender a personas que han sido dañadas por herida de bala en un acto donde esté involucrado el Ejército Mexicano. Y no voy a ahondar en esta parte, pero cuando tú te pones a desmenuzar y a despellejar esta condición de lo que estamos viviendo, Ese es el tema. esta herida tan dolorosa, Fernanda, de que tú no puedas salir a la calle a poder tener el goce y beneficio ni siquiera del espacio público, de un parque, de un jardín, de caminar libremente. @Charlie Lima. Es un gran tema que amerita seguirlo planteando, porque no se plantea el tema de derechos humanos, y eso es, pero por naturaleza. Lo que nos cuesta a ti y a mí. Exacto. Y a cada radio escucha. Vamos invitándote, Carlos, otra vez para que saquemos números. ¿Cuánto Claro. nos cuesta? ¿Va? Claro. Gracias, Carlos Martínez.